Pues ya estamos de vuelta, padrísimo este programa de Supermanzana 21. Recuerden que CIPSE es parte de tu familia y tan es así que es momento de hablar de salud. Y hoy es un tema padrísimo, fíjense, vamos a hablar de la cirugía de cataratas en casos complejos y está con nosotros el doctor Armando Capote. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, como siempre, buenos días. Gracias por venir. Pues bueno, es tema de cirugía de cataratas en casos complejos. Claro, efectivamente es muy interesante porque la cirugía de catarata es uno de los procederes quirúrgicos que más se hacen mundialmente, es muy frecuente la cirugía y en el 95 o más por ciento de los casos el pronóstico es muy bueno, es una cirugía que se hace muy rápida con la técnica estandarizada que tiene el cirujano oftalmólogo de segmento anterior, es un proceder que se hace con anestesia tópica en apenas 15, 20 minutos y la recuperación visual es muy rápida. Pero hay situaciones especiales, hay pacientes que tienen afecciones muy particulares asociadas que constituyen verdaderos retos para los cirujanos oftalmólogos de segmento anterior y que bueno se hacen por parte de los especialistas con más experiencia porque ya tienen mucha más complejidad técnica, ya sea en el momento de la cirugía o incluso casos que llevan consideraciones especiales en el momento de planificar la cirugía. ¿Qué es lo que ocasiona que salgan estas cataratas, doctor? Bueno, el mayor por ciento de las cataratas son producidas por la edad, son relacionadas con la edad. Es muy frecuente que ya las personas de 70 años o más, un por ciento importante tiene cataratas, ya después de 80 años la mayoría de la población ha necesitado ser operada de cataratas. Pero hay casos, el tema que nos trae hoy no es la cirugía de catarata, digamos, la facomulsificación habitual estándar, sino pacientes que tienen problemas añadidos y que ya le decía son retos para la cirugía. A veces, por ejemplo, pacientes que tienen, desde ya que estamos planificando la cirugía, pacientes que tienen nanoftalmos, ojos muy pequeños o que han tenido una cirugía refractiva previa, ya es el cálculo del lente intraocular, la precisión, porque los pacientes quieren quedar viendo lo mejor posible sin lentes, tienen particularidades que llevan a planificar las cirugías con fórmulas especiales, con ajustes de las fórmulas especiales. Tenemos, por ejemplo, pacientes donde la cirugía resulta verdaderamente compleja y en lugar de ser una cirugía de 15, 20 minutos, como una catarata normal, digamos, puede ser una cirugía mucho más larga y con una complejidad técnica importante. Uno de los que se pueden ver, no con mucha frecuencia, pero sí ocasionalmente, son los pacientes que tienen los cristalinos subluxados o ectopia del cristalino. El cristalino es una lente transparente que está dentro del ojo, detrás de la pupila, bien centrada, pero en algunos casos el cristalino no tiene un buen sostén con el ligamento que lo tiene en su sitio y está alejado del lugar central, está separado y no hay un buen sostén para colocar la lente intraocular que se pone durante la cirugía de la catarata. Esto puede ser congénito, ya sea algo aislado, una ectopia lentis simple, o puede ser asociado a otros síndromes congénitos como el síndrome de Marfan, homocistinuria y otros, o puede ser relacionado a un trauma. Y en ese caso el cirujano tiene que reconstruir ese complejo capsular o suturar la lente a distintas estructuras del ojo como puede ser el iris o la esclera, y ya son procederes muy específicos que llevan una cirugía, digamos, refinada y con medios muy particulares para la misma. Hablando de traumas, no siempre operamos una cirugía de catarata normal. A veces tenemos un paciente que tuvo un trauma, ya sea contuso o perforante del ojo, y le puede haber desplazado el cristalino, como le decía, pero también puede haber causado otros daños, como un glaucoma secundario, haber roto el iris, haber roto la pupila, y durante el procedimiento de la cirugía de catarata, entonces tenemos que reconstruir una pupila que está completamente dilatada o que está desgarrada y hacer una pupila de tamaño normal para que el paciente pueda tener una buena visión, reconstruir la anatomía del segmento anterior del ojo, y son casos entonces muy interesantes las cirugías. Sí, es como estamos viendo ahí en las Sí, imágenes. Me imagino que hacen una serie, unos estudios antes. Sí, siempre antes de la cirugía hay que hacer, y cuando se acompaña de otras afecciones es más importante aún. A veces tenemos asociadas enfermedades como el glaucoma, como enfermedades retinales, como enfermedades corneales, y tenemos que hacer procederes combinados, donde no solamente ahora estamos viendo, por ejemplo, el caso de un niño. Ese es un caso complejo, porque a veces operamos niños que tienen meses de edad o 1 o 2 años, donde el ojo está creciendo aún. Y tenemos que calcular un lente intraocular para el tamaño que tiene el ojo en ese momento, pero que después ese poder del lente intraocular va a cambiar porque el ojo va a seguir creciendo. Es un caso
digamos, en el cual hay que tener consideraciones especiales para la cirugía. A veces tenemos que hacer procederes combinados, operar la catarata, pero operar el glaucoma, ya sea implantar una válvula para bajar la presión del ojo junto con la cirugía de catarata, o hacer un triple procedimiento, que es hacer una cirugía de catarata, implante de lente intraocular y hacer un trasplante de córnea, porque se trata de un paciente que tiene opacidades corneales o un edema corneal crónico. A veces son pacientes que tienen asociadas enfermedades de retina y tenemos que operarle la catarata para que después el retinólogo pueda operar la retina, o hacemos una cirugía combinada con el retinólogo, el segmentólogo le opera la catarata y se le hace combinado una cirugía de vitrectomía para un desprendimiento de retina o una retinopatía diabética proliferativa. Entonces la cirugía de catarata no es siempre el procedimiento estandarizado que hacemos en 15 o 20 minutos, puede ser una cirugía compleja. Claro. La córnea, que es otra estructura, el primer lente del ojo, es muy importante también cuidarla durante la cirugía de la catarata. Normalmente durante la vida se van perdiendo células corneales, pero en pacientes que han tenido inflamaciones oculares recurrentes, uveitis, que han tenido glaucoma, que han sido usadores de lentes de contacto durante décadas, el endotelio, la capa más interna de la córnea, está dañada, tienen células muy disminuidas, y durante una cirugía, después de una cirugía de catarata, puede verse un edema corneal. En estos casos, porque esas células no tienen la posibilidad de regenerarse, y son casos en los que hay que tomar cuidados muy particulares para la protección de la córnea. Aún así, no existe la seguridad. A veces planificamos, como le decía anteriormente, un trasplante de córnea junto con la cirugía de catarata en pacientes como estos que ya tienen un engrosamiento corneal. Entonces, el paciente debe saber que no toda la cirugía es igual, debe informarse bien con el cirujano oftalmólogo para casos con estas particularidades. Deben ser hechos por cirujanos de segmento anterior que tengan la experiencia para tratar casos de esta complejidad. Así es, sí, porque ahora sí que es una operación pues algo delicada, sobre todo el ojo. Pues muchísimas gracias, Armando, de verdad que estos temas son excelentes, nos informamos, sabemos y sobre todo pues acudimos a tiempo con el oftalmólogo, con el médico en general. Es importante pues prevenir para poder estar bien. Muchísimas gracias, saludos a todos los especialistas cubanos que están aquí en Cancún. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por permitirnos hablarle a la población sobre estos temas tan importantes. Claro que sí, muchísimas gracias. Nos vemos pronto y bueno, vamos a una pausa. Todavía tenemos más aquí en Supermanzana 21.